Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos a un nuevo directo en Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir una entrevista junto a Leonor Acosta. Ella va a venir a hablarnos del yoga, el ayurveda y la astrología y cómo estas herramientas pueden cambiarnos la vida. Vamos a dar un poquito de tiempo para que todo el mundo pueda sumarse a este directo, a este encuentro que vamos a estar compartiendo. Ahí estoy viendo ya corazoncitos. Gracias por dejarnos esos corazoncitos ahí presentes. Bueno, pues como decía, vamos a estar con Leonor Acosta, a la que ya voy a estar enviándole la invitación, y ahora os voy a contar un poquito más sobre ella y sobre la charla que viene a compartir. Bueno, Leonor, no sé si me estás viendo por aquí, pero ya te estoy enviando. A aprovechar para que todo el mundo me cuente desde dónde nos estáis viendo, desde dónde os habéis conectado en el día de hoy, y así poder saludaros también a todos. Como os decía, voy a contar un poquito más sobre la charla. Hemos dicho que se titula Yoga, Ayurveda y Astrología para cambiarnos la vida. Leonor Acosta nos va a compartir cómo estas herramientas han transformado su vida, ayudándola a autoconocerse y a quererse muchísimo. Vamos a descubrir cómo podemos integrarlas para potenciar nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo espiritual. Aquí nos saludan ya desde Ecuador, por aquí también desde Colombia, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde España, un placer. Leonor, te estoy mandando la invitación, por favor, acéptame, importantísimo, para que podamos hacer el encuentro posible. Te la mando nuevamente, Leonor Acosta. Ella en Instagram está como Leonor Acosta Oficial, para que la podáis identificar mucho mejor. Ahí me acaba de decir que no podemos unirnos. Esto es un indicador normalmente de que la siguiente vez ya nos va a dejar conectarnos. Vamos a ver. Ahí parece que sí, perfecto. Hola, Leonor, ¿cómo estás, bella? A ver, no sé si te escucho. Háblame. Ahora Hola, sí, te oigo perfecto. ¿Cómo estás? muy bien, muy contenta de estar por aquí con ustedes, Bueno, compartiendo. encantada de coincidir contigo, Leonor, y sobre todo encantada de poder aprender de ti. Yo ya he puesto un poquito en antecedentes el tema que íbamos a estar tratando y cómo lo vamos a abordar en esta entrevista, pero quiero presentarte un poquito más a ti también para las personas que están llegando de primeras y que no te conocen todavía. Ella es profesora de yoga integral para adultos, niños, ancianos y personas con discapacidad. Además, es facilitadora de Ayurveda, astrogenealóloga, si no lo estoy diciendo mal, y especialista en registros akáshicos y cartas angelicales. Un camino extensísimo, Leonor, relacionado con la espiritualidad. Cuéntame. Sí. Bueno, mi camino comenzó hace ya como 12 años justamente, después del diagnóstico de una enfermedad, y realmente comenzó por lo físico, ¿no? A mí me diagnosticaron fibromialgia en el 2012 y a partir de allí fue un darme cuenta, ¿no? Hay algo que no estoy haciendo bien. Yo ni sabía que esa enfermedad existía. Y bueno, en medio de muchos médicos, ¿no? Porque me mandaban al neurólogo, al reumatólogo, al traumatólogo, al psiquiatra, o sea, un montón de médicos. Al final llegó ese diagnóstico y fue quedarme como, ¿y ahora qué hago, no? Porque no sé qué es esto, no me podían explicar tampoco como que muy bien, solamente sabía que era una enfermedad crónica. Y claro, estaba mi cuerpo muy adolorido, muy cansado, estaba mal, mal. O sea, yo tenía 33 años en ese momento y yo sentía que me podía ir en cualquier momento porque el dolor y el cansancio no eran normales. O sea, yo decía, si no hago nada, o sea, yo pasaba periodos de semanas sin hacer absolutamente nada y mi cuerpo seguía devastado, ¿no? Entonces, claro, después de eso fue como un darme cuenta, aquí hay cosas que no estoy haciendo bien. Y los médicos lo único que me mandaban era medicación, medicación, o sea, 3, 4, 5 pastillas al día que lo que hacían era dejarme en la cama, ¿no? Literal. Entonces yo empecé a investigar, me metí en la Asociación de Fibromialgia en Madrid y
allí pues leyendo veía que la alimentación era muy importante, hacer alguna actividad física era importante, pero claro, yo empecé por la alimentación porque mi cuerpo no tenía fuerza para el tema de hacer ningún tipo de deporte, ¿no? Entonces, con la alimentación me empecé a dar cuenta, ¿no? Y empecé a formarme. Me formé en coach de alimentación, luego me formé en alimentación y dietética para personas con ciertas patologías. Y ahí me di cuenta de la importancia que tenía la alimentación y que era más un 70% y luego otro 30% de ese movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, empecé a mejorar, empecé a tener una dieta antiinflamatoria, empecé a darme cuenta de que habían alimentos que, aunque eran alimentos recomendados, a mí no me sentaban bien, como por ejemplo, no sé, la remolacha, el tomate, ¿sabes? O sea, que tú dices, bueno, es que es saludable, y sí, es saludable, y en ciertas proporciones me lo puedo permitir, pero si yo tengo un exceso, pues no, me hace daño, ¿no? Y así, bueno, profundizando, poniendo en práctica, fui llegando, ¿no? A eso, a mi cuerpo. Luego comencé a moverme, ¿no? Dije, bueno, pues ya había salido de ese periodo, en fibromialgia son como brotes, se les llama, ¿no? Brotes. Entonces había salido de ese gran primer brote cuando me la diagnostican y ya había mejorado como, no sé, mi energía, ¿no? Ya estaba como más fuerte. Y entonces empecé a buscar deporte. Dije, bueno, yo quiero practicar algo físico que me haga bien. Y probando varias cosas, porque probé las pesas, probé, bueno, clases en grupo, máquinas, pilates, tal, llegué a yoga. Cuando yo llego a yoga fue como, Dios, ¿esto qué es? ¿No? O sea, aquí estoy con la respiración, estoy sintiendo mi cuerpo, es algo suave porque llegué a Hatha, una clase muy suave, no era una clase en plan Vinyasa ni Astanga, ¿no? Era súper suave, en plan Yin Yoga. No sé si la gente que está por aquí conoce sobre las diferentes variantes de las clases de yoga. Estas son variantes en cuanto a lo que viene siendo el Hatha, ¿no? O sea, porque la base es Hatha. Entonces, ahí yo sentí que mi cuerpo respondió, ¿no? Dije, esto es lo que a mí me viene bien. Y entonces hice 6 meses, o sea, de clase, yendo yo como alumna, y dije, yo tengo que formarme en esto. Y entonces hice la formación. Pues yo soy una persona que cuando algo me gusta y entra como un interés mío, se vuelve un interés profundo y yo voy a formarme en eso para darme cuenta por qué, ¿no? Me gusta saber el por qué, el para qué y todo, todo lo demás. Entonces, hice 2 años de formación, soy profesora de yoga integral y fue un antes y un después, o sea, fue un antes y un después. No solo porque yo digo, el yoga no es una medicina que te cura, pero sí es el camino, ¿no? Es cuando abres ese camino hacia adentro, a poderme permitir estar en silencio, a escuchar a mi cuerpo, a observar mis pensamientos, a utilizar la respiración como una herramienta para calmarme, ¿no? Y luego el yoga tiene 5 principios, tiene además los llamas y niyamas, que nos conecta con una información más de valores, de principios, ¿no? De cómo estar en comunidad, primero contigo y luego con el entorno. Entonces es una filosofía de vida, es una filosofía de vida que te invita a escucharte, a respetarte, a cuidarte y a partir de allí, con todo lo que es el movimiento físico, se abren memorias, no abre memorias emocionales. Yo estaba súper desconectada de mi cuerpo, súper desconectada de mis emociones, o sea, me pasaban cosas y yo como que no entraba en las emociones, seguía en mi piloto automático haciendo las cosas que la sociedad me pedía que tenía que hacer, cumpliendo con un trabajo, cumpliendo con la familia, ¿no? Y entonces llega ese momento en que tú te das cuenta y dices, uff, aquí hay duelos pendientes de gestionar, ¿no? Habían pasado en mi vida situaciones de duelo, situaciones de separación, situaciones emocionales que eran fuertes, pero que yo no había podido entrar. Cuando yo llego a yoga es como que empieza ese desbloqueo. Claro, ya una vez en la formación comprendí por qué ocurría todo el movimiento del diafragma, que se conecta con muchas de nuestras partes donde se guardan emociones, ¿no? Y eso empieza a desbloquearse. Y ahí, bueno, mi invitación es entrar a una terapia. Yo en ese momento acudí a terapias con psicólogos, con coach,
Y entonces empecé a profundizar, ¿no? Empecé a profundizar sobre mis patrones, mis creencias, ese ruido interno que había, ¿no? Esa conversación que había dentro de mí, que era muchas veces muy violenta conmigo misma, ¿no? Desde esa exigencia, desde el deber ser, desde el tener que hacer. Y ha sido el desmontar todo eso lo que hoy me permite decir, mira, la fibromialgia no creo que se haya ido, porque cuando hay situaciones que me pasan, mi cuerpo me duele, me canso, ¿no? Más de lo que le puede pasar a una persona, pero yo no tomo medicación y es algo que, por ejemplo, para mí es un logro, ¿no? O sea, yo no tomo ningún tipo de medicación, solo cuando me duele mucho el cuerpo, que sí hay momentos en que el cuerpo me duele. Ya luego por otras cosas que han pasado, además al forzarte, ¿no? Porque cuando empiezas a aprender cosas y empiezas a ponerlas en práctica, también empiezas a estar como más funcional en la vida. Entonces yo seguía funcionando en la vida, yo seguía estando en la vida. Y claro, eso quieras o no, pues también te empieza a pasar factura cuando vives en un entorno que es bastante exigente, ¿no? Bastante, para mí, en algunos aspectos violento, ¿no? Bueno, por mi forma de funcionar, por mi forma de ser, soy una persona bastante sensible, con sensibilidad sensoriales, entonces, sin yo saberlo, pues seguía exponiéndome a un entorno que para mi cuerpo, para mis sentidos, todavía seguía siendo muy, muy exigente, ¿no? Un poco violento. Ahí llego a la Ayurveda. Cuando yo llego a la Ayurveda es familia del yoga, es la medicina tradicional india. Y entonces yo llegué a la Ayurveda y para mí fue maravilloso porque comprendí y por primera vez llegué a una medicina donde me veían como un ser integral, donde no tenía que pasar por varios médicos y que ninguno hablara entre ellos, que fue lo que me pasó cuando la fibro, sino que pude hablar con una persona y que esa persona pudiese estudiarme completamente, me hiciera preguntas en relación a lo que había sido mi infancia, mi adolescencia, mi edad adulta, todas mis experiencias de vida, mis enfermedades, las enfermedades de mi familia, para poder saber cómo soy, ¿no? Porque en Ayurveda vemos la Prakruti, que es la constitución original, y luego podemos mirar cuál es la Vikruti, que es el estado de desequilibrio. Todos en diferentes momentos de nuestra vida vamos a pasar por un estado de desequilibrio. Es normal. Lo que pasa es que si nosotros sabemos cuál es nuestro estado de equilibrio, cuáles son nuestras proporciones ideales en cuanto a nuestros doshas, que son los tres biotipos, ¿no? De la Ayurveda, que son esas características que tenemos cada uno, ¿no? Pues podemos llegar otra vez a esa prakruti, a esa constitución original, de un desequilibrio al equilibrio, y vamos así. En Ayurveda yo aprendí que, por ejemplo, la fibromialgia había sido la consecuencia de muchos años de hacer muchas cosas que a mi cuerpo le estaban haciendo mal, que a mi mente le hacían mal. Entonces, el que me lo pudiesen explicar de esa manera, el poder ver cómo había una medicina que sí me veía como un ser integral, donde mis experiencias de vida sí eran importantes, donde el que tú hoy tengas un resfriado o estés estreñido o estés tosiendo de más, sí se tiene en cuenta y no se espera a 10, 20 años que se desarrolle una enfermedad para poderte decir, tómate esto, ¿no? Entonces, para mí eso es importante porque el objetivo de Ayurveda es prevenir la enfermedad. ¿Y cómo se previene la enfermedad? Pues primero sabiendo cuál es tu constitución original para darte cuáles son tus rutinas, tus hábitos adecuados, ¿no? Obviamente, en el ritmo de vida en que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, pues muchas veces no podemos hacer aquello que nos corresponde y que nos hace bien, pero sabiendo qué es lo que nos hace mejor, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado para nosotros? Podemos buscar el estar más tiempo en eso, ¿no? En hacer más cosas que nos hagan bien y bueno, hay cosas que tenemos que hacer y que sabemos que no nos están haciendo bien, pero no hay que hacerlas, ¿no? Como por ejemplo un trabajo que tengas que hacer en horario nocturno y allí cambias un poco todo este ritmo circadiano que es tan importante para nosotros, y entonces esa persona a lo largo del tiempo su cuerpo le pasa factura. Entonces, a esas cosas me refiero, ¿no? O por ejemplo cuando estamos muy estresados y entonces se altera nuestro ritmo de sueño,
y es tan importante el poder estar en descanso, el tiempo que nuestro cuerpo necesita y en las horas que nuestro cuerpo necesita. Eso, por ejemplo, Ayurveda nos dice, ¿no? Que no es lo mismo tú dormir, no sé, de 5 de la mañana a 12 del mediodía, que respetar el ritmo circadiano y entonces dormirte de 11 de la noche a 5 de la madrugada. No es lo mismo. El cuerpo luego pasa factura. Igual que comer ciertos alimentos que sabemos que no nos hacen bien. Entonces, también esto que te decía, ¿no? A mí con la fibra yo me di cuenta que el tomate, que la remolacha, que incluso la patata son alimentos que me inflaman. Y yo con la Ayurveda me di cuenta, porque me lo reafirmaron, ¿no? Que depende de la constitución original de cada uno, hay alimentos que hacen daño y que son alimentos saludables, ¿no? O sea, que realmente lo son. Pero también me enseñaron a poder trabajar con las proporciones, ¿no? Hay proporciones y nuestras proporciones allí varían en función a esas cualidades que nos hace mejor y entonces poder jugar un poco con eso, aprender a jugar con las proporciones, aprender a jugar con el momento del día, el momento del año, porque una de las cosas que también tiene Ayurveda es eso, ¿no? Que Ayurveda toma en cuenta al ser humano y su entorno. Y el entorno es también el clima, o sea, por eso explican, ¿no? Cómo se alimentan, o sea, nos tenemos que alimentar en función al lugar donde nos encontramos. Y cómo muchas veces cambia, ¿no? Cambia nuestro sistema digestivo, hay alguna alteración en nuestro sistema digestivo cuando nosotros cambiamos de país, sobre todo si cambiamos de continente, ¿no? Porque hay una variación de la alimentación, hay una variación del entorno, del clima, del ritmo de vida. Y entonces todo eso influye. Ayurveda, cuando yo llegué a Ayurveda, que llegué en el 2019, en ese momento a mí ya me explicaban la relación que había entre el cerebro y el sistema digestivo. Y yo empecé a leer y empecé a ver todo el boom que hay a través de las redes sociales. En el 2022 empezó ahí un boom de sistema digestivo, y el sistema nervioso. Yo conocía eso con Ayurveda. Ayurveda lo sabes de hace 5.000 años, porque es una medicina tradicional que data desde hace más de 5.000 años. Lo que pasa es que era una información que se transmitía solo a una parte de la población, ¿no? Y nosotros ahora pues tenemos acceso a eso, igual que la medicina china, igual que otro tipo de medicinas que también son válidas, ¿no? Y de hecho la ONU, Ayurveda, la tiene reconocida, ¿vale? Entonces, y la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, al tener reconocida esta alternativa, porque yo digo, es como buscar un complemento a lo que nosotros también tenemos. La medicina nuestra, que es la medicina alopática, está bastante bien en cuanto a todos los avances científicos que están habiendo ahora, ¿no? Y en cuanto a hacer pruebas y hacer todo esto, que yo la uso para eso, ¿no? Voy a que me hagan una prueba, voy a que me hagan tal, pero luego yo aplico el conocimiento que tengo. Yo aplico el utilizar las hierbas, utilizar las especias, utilizar las raíces, utilizar cosas más naturales para mi cuerpo, pero sobre todo intentar prevenir, ¿no? Que intentar prevenir es tener hábitos y rutinas adaptados a lo que cada cuerpo necesita, a lo que cada ser humano necesita. Y por ahí, bueno, esa es la relación entre yoga y ayurveda. Y ahora la astrología, bueno, la astrología para mí ¿Dónde es, entra, no? ¿Qué cavidad tiene ahora también en el pack? bueno, la astrología para mí es el mapa, ¿no? Yo lo llamo así. Para mí la astrología es el mapa. Yoga es unión. Yoga lo que busca y lo que significa realmente esa palabra es unión. Unión de todo, ¿no? Unión de nosotros con el universo, de las energías, unión de la mente, el cuerpo y el espíritu, unión. Ayurveda para mí es integrar. ¿Integrar qué? Integrar todo. Integrar nuestro cuerpo, nuestra mente, integrar hábitos, integrar rutinas, integrar el entorno, integrarnos nosotros, porque nosotros también nos estamos comunicando constantemente, no solo a nivel verbal, sino nuestros cuerpos, nuestros corazones se están comunicando, ¿no? Nuestros sistemas nerviosos se están comunicando constantemente y por eso la importancia de que tengamos un entorno saludable, ¿no?
Saludable en el sentido no de, bueno, comer ciertas cosas o tener ciertos hábitos, sino un entorno que no sea violento, un entorno amable, un entorno respetuoso. Entonces la astrología viene siendo ese mapa que nos muestra con sus 12 casas cuáles son esas áreas de nuestra vida donde vamos a tener ciertas situaciones que vamos a venir a aprender más lecciones que en otras áreas. Bueno, hay personas que tienen unas cartas más, más complicadas, ¿no? Y hay una ruta más complicada, pero todos tenemos esas 12 casas con un movimiento constante donde venimos a integrar también esas energías que representan los signos, los planetas. Bueno, venimos a vivir nuestros nodos, que para mí, por lo que he aprendido, ¿no? Y lo podemos ver en otros astrólogos que lo comentan también abiertamente, los nodos y Quirón para mí es lo único predictivo que tenemos, ¿no? Es lo único que sí o sí nosotros vamos a vivir, que vamos a experimentar. Ese nodo norte, donde se encuentra la hora, el momento que nosotros nacimos, y dónde está ese nodo sur, que nos habla de lo que traemos, de la experiencia que tenemos, ¿no? Y luego ese Quirón, hablando de una herida, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la astrología, para mí la astrología llegó también en el 2012, 2013, empecé a verla como algo que me causaba sensación, pero que a la vez era como, ¿será o no será? O sea, yo soy bastante de ciencia, ¿vale? O sea, yo llego a esto y yo llego a esto y yo era una persona de ciencia completamente. Este, cuando yo empiezo a conectar con la energía a través de la astrología, luego llego a los registros acásicos y luego llego a las cartas de los ángeles. Entonces, fue como un momento en el que cuando yo empiezo a sentir información, a canalizar información, yo decía, esto es real, esto está pasando. Y ya la cumbre de todo fue cuando hice una constelación familiar, que quien la haya hecho sabe que estando allí presente en grupo, tú sientes la energía de la persona de la que estás representando. Y para mí fue, bueno, ya yo dije, ya está, o sea, esto es, o sea, esto existe. La única persona que puede negarlo es quien no lo haya experimentado, quien no lo haya vivido, ¿no? O sea, quien vive una constelación presencial y siente la energía y se abre en canal, o sea, no tiene duda de que la energía existe, de que nosotros somos energía y de que podemos conectarnos con los otros, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos silencio. Y para eso está yoga, ¿no? Silencio. Necesitamos observación, necesitamos creer en aquello que no vemos. Y yo creo que para nosotros es fácil. Mucha gente cree en Dios, ¿no? Como Dios puesto en cualquier religión y no lo ve. Entonces yo digo, ¿por qué no creer en la energía? Si es algo que puedes sentir. Porque tú a veces llegas a un sitio o estás con una persona y tú estás sintiendo cosas, ¿no? Lo que pasa es que no te detienes a escuchar, no te detienes a escuchar. Entonces, respiramos, escuchamos, sentimos, todo esto es energía. Somos un cuerpo y en nuestro cuerpo hay energía. Nos comunicamos con el entorno por energía, con los animales por energía. Y la astrología nos explica, ¿no? A través de toda esa información que hay en el universo, a través de los planetas, a través de las estrellas, a través de esos nodos, a través de Quirón, luego la vemos representada, ¿no? La vemos representada en nuestro día a día. Y para eso, por ejemplo, los nodos, que es lo único que yo digo, es como súper predictivo, ¿no? O sea, tú ves tu carta natal y tú ves tus nodos y ves situaciones que te han pasado hace 18 años y tú ves en tu retorno nodal cómo esas situaciones han cambiado, ¿no? Cómo esas situaciones están haciendo un cierre y cómo las estás experimentando. Entonces, es como cerrarse a una información que está allí. Es un lenguaje. Y para mí es el lenguaje que tiene el universo, que tiene Dios, que tiene, no sé, nuestro ser superior, como le queramos llamar, para transmitirnos cierta información. Entonces, cuando yo digo no es 100% predictiva, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos un libre albedrío.
Nosotros tenemos 12 casas en ese mandala, que es ese mapa, donde hay una parte de ellas que nosotros vamos a elegir cuál es el camino. Nosotros tenemos una serie de vehículos que son nuestros dones y talentos, que están también marcados allí, y vamos a elegir cómo los vamos a utilizar. Hay algunas casas que vienen ya como muy hechas, ¿no? Y que va a ser la cosa como muy fácil, y nos van a dar esas herramientas que necesitamos para desarrollar las otras áreas de nuestra vida, donde vamos a tener esos retos, ¿no? Esos desafíos. Y luego que nosotros vemos eso y que, bueno, por ejemplo, una persona así con 20 años, 30 años, a mí me leyeron mi primera carta natal cuando yo tenía, no sé, 36 años más o menos, 36 años, y claro, y ahí me hablaban de mis temas de salud, me hablaban de unos temas que tuve personal en mi familia, me hablaban de unas cosas que yo decía, ¿cómo esta gente puede saber eso? Me hablaban de mis dones y talentos, y era evidente, yo decía, sí, esto es así. Y también de mis dificultades, ¿no? De mis desafíos, también de aquellas heridas que tenía que venir a sanar aquí, ¿no? Eso que me correspondía hacer aquí. Entonces, cuando tú ves ese mapa, ves la herramienta del yoga como filosofía de vida, ves el ayurveda donde te dan, ¿no? Donde te dicen, sí, eres un ser integral. No eres un ser separado de tu mente, no eres un ser separado de tu cuerpo, no eres solo energía, eres un todo. Y como un todo nos tenemos que ver y nos tenemos que tratar. Y no solamente un todo nosotros, sino el entorno, la gente con la que vivimos, los animales, la naturaleza y luego las estrellas, ¿no? Todo lo que está pasando allá arriba. Que ahora, por ejemplo, estamos sintiendo. Y bueno, de hecho en el 2020, cuando vino la pandemia, que es ese evento importante que nuestra generación ha vivido, así como que, ¿no? Que nos ha tocado así como muy, muy, muy de cerca a nivel mundial, ese encierre que tuvimos, ese bloqueo que hubo allí, eso lo dijeron. Eso estaba marcado en la astrología, hubo un evento que marcaba que algo así iba a ocurrir. Igual que ahora, que tenemos una serie de tensiones, que estamos pasando todos por un momento de catarsis general, donde se están cerrando muchos ciclos. Se está cerrando un ciclo de Saturno en Piscis, se está cerrando un ciclo de Neptuno en Piscis, se está cerrando el ciclo de Urano en Tauro. Estamos cerrando ciclos en estos 2 años, ¿no? O sea, 25 hasta el 26. Vamos a estar moviéndonos y venimos moviéndonos desde que Plutón entró en Capricornio, ahora va a pasar por Plutón Acuario, Urano estaba en Tauro, o sea, estamos viviendo muchos eventos de tierra, ahí es donde está el tema de los elementos, ¿no? La tierra se estaba empezando a mover todas esas ideas fijas, todas nuestras estructuras, para poder cambiar, ir hacia otro lugar o retomar un lugar de donde venimos hace mucho tiempo, ¿no? Porque estos son ciclos, eso es otra cosa que yo aprendí con Ayurveda, que vivimos en ciclos, ¿no? Así como las enfermedades se desarrollan durante un ciclo, así nosotros vivimos ciertos ciclos. Y ahora mismo este ciclo que estamos viviendo nosotros, que nos ha tocado a nuestra generación y que tenemos que hacernos cargo y ser responsables de ellas, es justamente cambiar ciertas estructuras. No se van a cambiar todas, pero sí hay una estructura que tenemos que cambiar, hay una apertura que viene y hay una reconciliación con todo el mundo espiritual, ¿no? Que viene a ser desde otro lugar, que ya ciertas estructuras que tienen que ver con ideologías religiosas van a cambiar. El ser humano tiene que hacerse cargo de quién es, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a ver aquí? ¿Quién soy realmente, no? Y ser responsable de nosotros, que eso es realmente ser espiritual. Ser espiritual no es irme a meter a cualquier iglesia, a darme latigazos y luego salir y criticar al otro, o luego salir y hacerle daño a otro, luego salir y luchar por un poder. No, o sea, ser espiritual es realmente ser responsable de nosotros, ser responsable cada uno de su historia, de su película, de sus decisiones, de lo que le hace al otro, ¿no? Porque nos
estamos sucediendo constantemente y es lo que estamos viendo por lo menos ahora con los nodos Aries Libra, que esos nodos Aries Libra hace 19 años estuvieron, pero claro, imagínate, hace 19 años, ¿qué estamos haciendo? Hace 20, yo tengo 45, tenía 25 más o menos, ¿no? Entonces te pones a ver y empiezas a darle vuelta atrás a tu vida y dices, claro, wow, o sea, somos una generación y no podemos quitarnos esa responsabilidad que tenemos ante los sucesos que están ocurriendo, que son muy importantes para todos nosotros, ¿no? Entonces aquí vienen estas tres cosas. Claro, para mí, ¿cómo ha sido? Pues ha sido un cambio, o sea, yo he conectado con mi cuerpo, he conectado con mis pensamientos y he aprendido a dirigir mis pensamientos, ¿no? Cuando a mí me vienen pensamientos intrusivos, negativos, o sea, en plan machacantes o en plan el miedo, soy un ser humano, viene el miedo, yo intento respirar, utilizar mis herramientas para llevarme hacia otro lugar, ¿no? Y he pasado por situaciones, creo que todos, en estos últimos años, ¿no? De la vida, con todos estos movimientos que hay del cielo, que nos está invitando a cada uno a coger nuestros caminos, hemos tenido situaciones de movimiento de lugar, de personas, de trabajo, y en esos momentos es cuando yo he visto, ¿no? Y he dicho, claro, para esto me está sirviendo a mí saber lo que sé. Para esto me sirvió a mí la espiritualidad, para hacerme cargo, para ser responsable de mí, para tomar decisiones en función a lo que estoy sintiendo en este momento. Y permitirme que lo que estoy sintiendo en este momento está bien en este momento. Que quizá dentro de 10 años piense otra cosa y sienta otra cosa. Y perfecto. La Leonor dentro de 10 años lo gestionará como buenamente pueda, ¿no? Entonces ahí está el intentar ser flexible, ¿no? Todo esto, todo esto es yoga, ¿vale? Todo esto es yoga, todo esto es ayurveda, permitirnos esos ciclos, la conciencia, la autoobservación, ¿no? Y el permitirnos ser humanos, ¿vale? Porque a veces como que caemos en esto, y esto es mucho Saturno en Piscis, esto es astrología. Saturno en Piscis vino a decirnos, o sea, sí, todo lo espiritual está muy bien, está muy bonito, pero estamos en la Tierra. Hay que materializar, hay que responsabilizarse, ¿vale? Hay que comprometerse, porque eso es Saturno, la responsabilidad, el compromiso, la materialización, ¿no? Bajar a tierra. Entonces, claro, tú eres muy espiritual, pero a ver, ¿cuál es tu responsabilidad en esto que está pasando? Tú no puedes decir, ay, porque Dios quiere. Te eximes de responsabilidades, ¿no? O sea, aquí, ¿qué haces tú? ¿No? Entonces, todo esto es lo que a mí me ha llevado a que cuando me pasan situaciones, yo las asuma desde otro lugar, ¿no? Yo las asumo de otro lugar, para mi cuerpo, para mi mente es mucho más amable. A veces la gente me dice, ¿por qué estás tan bien si te está pasando todo esto? Y yo digo, bueno, por una parte me cuesta un poco el identificar ciertas emociones, ¿no? Y tengo allí mi historia, pero por otra es, pienso que todo lo que está pasando es lo mejor para mí. Todo lo que pasa es lo mejor para mí, ese es mi mantra. Todo lo que pasa es lo mejor para mí. Confío plenamente en el universo. Veo mi carta natal y veo hacia dónde tengo que ir. Y sé que para cumplir ciertos objetivos que vengo a desarrollar aquí, me van a pasar cosas que quizás no me van a gustar. Me van a pasar cosas que quizás yo voy a estar impresionada en que sean de una manera, que eso me ha pasado, yo por allí, por allí, por allí, y la vida me dice no, y me quita, ¿no? Y es como, uff, y tú lo estás viendo en la carta, lo ves en tu revolución solar, lo ves en tu carta progresada, ¿no? Pero tú sigues insistiendo porque somos seres humanos y es parte de nuestra humanidad. Entonces llega un momento que te ríes, ¿no? Me río y miro atrás y digo, claro, esto era lo que quería decir este Júpiter en Géminis, ¿no? O este Urano en Tauro, ahora que ya está casi saliendo. O esto es lo que quería decir este Plutón en Capricornio, que nos estamos despidiendo de él, pero que lo tenemos desde el 2008. O sea, y ahora es que vemos y decimos, claro, esto ha sido Plutón en Capricornio para mí, ¿no? Porque cada uno ha tenido Plutón en Capricornio en una casa, y bueno, y cada uno ha tenido una edad y nos ha tocado vivirlo en un momento de nuestra vida, ¿no? Que ya no lo vamos a volver a vivir, porque hasta dentro de 200 años no vuelve más o menos atrás. Entonces, nos vienen 20 años de Plutón en Acuario, que yo creo que
que por eso también es este impulso, ¿no?, mío de querer compartir cierta información, porque Plutón en Acuario es una invitación a la transformación de cómo nos estamos relacionando, cómo somos en comunidad, ¿no? Por eso estos nodos que estamos viviendo ahora mismo, los de Aries Libra, están siendo tan importantes, porque están sucediendo justo cuando Saturno está saliendo de Piscis, Neptuno está saliendo de Piscis, Plutón está saliendo de Capricornio, ¿vale? Y es como los nodos van al revés, ¿vale? O sea, entonces Aries es el primer signo de la rueda, del mandala, ¿no? Y si va al revés, está siendo el último signo, ¿vale? El último signo de esos nodos que están finalizando, justamente ese ciclo está finalizando con ese Plutón en Capricornio. Entonces estamos viviendo una serie de ciclos que se están cerrando y que para nosotros lo que está correspondiendo es un cambio. Hay un cambio, hay una transformación a la que no podemos eludir nuestra responsabilidad, porque la vida nos está pidiendo responsabilidad, nos está pidiendo que seamos realmente seres espirituales, seres humanos. Y eso lo vamos a ver más el próximo año cuando los nodos cambien a Piscis, no norte en Piscis, no sur en Virgo. Vamos a mirar más esta conexión que vamos a tener con nuestra energía, con los otros, con nuestros hábitos, con nuestras rutinas, porque Virgo son esos hábitos y rutinas. Vamos a empezar a soltar ciertas cosas que nos damos cuenta que no nos va bien. Las enfermedades las estamos notando, aparte de que, bueno, que como vamos por ciclo y somos una generación, porque esto no ocurre aisladamente, hay cosas en la carta natal que, bueno, y de hecho hay planetas que son transpersonales, que vienen de generación en generación, y somos una generación que estamos transformando ciertas cosas, ¿no? Así como a nuestros abuelos les tocó, a nuestros bisabuelos les tocó, nosotros también estamos en ese periodo de la vida, ¿no?, en donde vamos a empezar a transformar cosas. Incluso los niños que están naciendo ahora, o los niños que están ahora de 3, 4, 5 años, ya vienen con un objetivo que cuando ellos tengan, claro, 23, 24 años, Plutón ya cambia de Acuario a Piscis. Bueno, y ese Plutón en Piscis, bueno, no vamos a hablar de eso, pero es otra película, ¿no? Entonces, la historia es esa, ¿no? ¿Cómo aplicamos todo esto? Lo primero es querer aplicarlo, ¿no? Lo primero es querer asumir responsabilidades con nosotros, primero para sentirnos bien. A mí me tocó hacerlo por una enfermedad y no me quedó de otra, porque era eso o no estar, ¿no? Porque no es fácil, esa enfermedad no es fácil. Y, y yo ahora pues digo, mira, miro atrás y la Leonor de hace 12 años no es ni la sombra de la Leonor de ahora. Le agradezco todo lo que esa Leonor vivió. Agradezco todo este camino, ¿no?, recorrido. Agradezco haber llegado al yoga, agradezco haber llegado a la Ayurveda, agradezco otras cosas que me he enterado, ¿no?, y que ahora reconozco en mí. Agradezco cómo veo la espiritualidad ahora desde esa responsabilidad, ¿no? Agradezco el poder comprender o intentar ver al otro desde un lugar mucho más amable, ¿no? E intentarlo. Porque Bueno, a Leonor, veces calle cuesta. yo quiero agradecerte también, la verdad, el día de hoy habíamos titulado la charla algunas herramientas que pueden cambiarnos la vida. Yo quiero confesarte que en la noche de hoy, en el ratito de hoy aquí en España, tú ya me has cambiado a mí digamos, la perspectiva o digamos el mood, vamos a llamarlo así en Spanglish, porque es verdad que venimos, ¿no?, siempre como un ritmo frenético, pues de trabajo, tal. Y yo venía justo así, de toda una tarde de trabajo, de mucho correr, y ha sido llegar a hablar contigo y como que mi energía se vino a tierra, me relajé, escuché, recibí la información y yo creo que de eso se trataba también, ¿no? De poder cambiar un poquito en estos 30 minutos que estamos compartiendo la mentalidad de las personas que nos están viendo y que nos verán también más tarde en diferido, porque esto ya sabéis que se va a quedar
grabado. Así que, Leonor, gracias por la parte que me toca a mí, por esa manera de bajarme la vibración, pero en el buen sentido, en el sentido de quitar cortisol, elevar vibración, pero en el buen sentido y bajar lo negativo. Así que gracias por eso. Y bueno, me gustaría que antes de despedirnos hablemos de un taller que vas a tener muy prontito. Así que cuéntanos más sobre el proceso. Sí, bueno, a través de mi perfil de Instagram voy a estar compartiendo esa información de taller. Bueno, voy a dar un taller de astrología, yoga y ayurveda, cómo lo vamos a implementar a través de identificar nuestros elementos, que para mí eso es ese punto de encuentro entre los tres, los elementos. Algo que parece muy simple, bueno, los elementos para mí ha sido todo un mundo, ¿no? El poder darme cuenta que las cualidades de los elementos se encuentran en todos nosotros y se encuentran también allí en el universo, ¿no? Cada planeta, cada signo, cada estrella, ¿no? Está relacionado con un elemento y cómo eso nos une y luego nos puede ayudar. Porque lo importante de esto es que aprendamos, o sea, que nosotros mismos tomemos soberanía sobre nosotros, ¿no? Porque eso es lo que de hecho nos pide Saturno en Piscis. Esa responsabilidad es eso, ese nodo norte que estamos viviendo ahora en Aries, es eso, quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Y asumir esa soberanía entre nosotros y tener herramientas para nosotros aplicarlas. O sea, a mí me gusta dar así la astrología, el yoga y el ayurveda. Me gusta darle a la gente la información para que la pueda aplicar por sí mismo, que no dependa de mí, que no dependa de otra persona, que necesite tener cierta información, que yo se la doy, pero que luego esa persona tenga suficientes herramientas como para que pueda ver, ¿no? Entonces es lo que voy a compartir. Esos talleres son específicamente para eso, para dar esa información básica que no tiene que ser algo tan profundo, pero que es algo práctico y algo que te puede ayudar, que tú mismo puedas ver, ¿no? En la carta, qué está pasando ahora, cómo me puede estar afectando esto y esto, cuáles son mis elementos, cómo, cómo puedo mantener en equilibrio esos elementos, ¿vale? Todo eso es lo que justamente viene en los próximos talleres. No voy a hablar más porque yo hablo Perfecto. mucho. Vamos a dejar linkeados aquí, Leonor, todo lo que tú nos has facilitado a modo de contacto, enlaces y demás. El perfil de Leonor Acosta va a estar también linkeado, ¿vale? Ya va a estar etiquetada como colabora en este reel para que si queréis ir a su perfil y ver todo el contenido que ella comparte, que yo os invito a que lo hagáis para seguir sabiendo más sobre estas técnicas y cómo se compaginan, pues ahí tenéis a Leonor Acosta Oficial, que lo tengo aquí por delante. Leonor, muchísimas gracias, mucho éxito con esos talleres, mucho éxito también en tu vida personal. Gracias por habernos compartido un pedacito de ella y con toda esa sabiduría, con toda esa fortaleza que te ha caracterizado en estos años recorridos, que sigamos viéndote crecer desde aquí, desde Mindalia Televisión. Te mando un besito enorme y a toda la gente que se ha conectado también y yo os veo en un próximo directo en Mindalia.